Vamos a hacer una configuración Modbus RTU de dos Schneider M221 comunicados por el puerto RS485 integrado, este que está en el frontal, no hay que confundirlo con el puerto Ethernet de los modelos que tienen Ethernet. Nuestro dispositivo es un M221 C24 con salida relé, al que además le hemos añadido una unidad de dos salidas analógicas en tensión. Como el programa EcoStructure no nos permite insertar más de un dispositivo dentro de la red, es decir, solamente puedo tener un PLC en cada momento, lo que vamos a hacer es abrir dos instancias del programa, una con los datos del esclavo y la configuración del PLC esclavo, y la otra con el maestro. Eso en principio no nos va a dar ningún problema. Ya hemos configurado los dos controladores en la parte de hardware y también la dirección IP para conectarnos, y ahora vamos a hacer la configuración Modbus a través del puerto RS485 integrado. Para la configuración simplemente vamos a configurar al maestro, hacemos doble clic sobre el SL1, la línea serie, le decimos que vamos a utilizar el protocolo Modbus. Los valores de transmisión en principio los podemos dejar así, el medio físico va a ser 485, y después dentro de lo que sería la ventana de Modbus le vamos a decir que se va a convertir en el maestro, y el modo de transmisión en principio es RTU porque el modo ASCII pues está un poquito abandonado, se utiliza sobre todo con modem. Los valores, el resto de valores los vamos a dejar en principio como están. Seguidamente vamos a irnos al esclavo y le vamos a hacer la misma configuración. En principio seleccionamos protocolo Modbus y después nos vamos a la particularidad ya de la configuración y le vamos a decir que va a ser un esclavo, y la dirección de nodo pues en principio del 1 al 247. Le podríamos dejar la 1, pero simplemente vamos a cambiárselo a la dirección 2 y vamos a aplicar los cambios. Lo que vamos a hacer es, por un lado, voy a escribir las entradas digitales del maestro en las salidas digitales del esclavo, y voy a leer una de las entradas analógicas del esclavo y la voy a reflejar en una de las salidas analógicas del maestro. Entonces, en la parte de programación, en el esclavo, lo único que tendría que hacer es, por un lado, mover la entrada analógica a un área de memoria que será la que transfiera al maestro. Eso lo podemos hacer con esta instrucción, donde, por ejemplo, lo voy a mover al área de marcas MW33. Entonces defino MW33 como lo que haya en IW 0.0, que es en principio la entrada analógica, una de las entradas analógicas de mi controlador. Con esto lo que hago en el esclavo es mover el valor de la analógica para que pueda ser transmitida a un área de memoria para que pueda ser transmitida. Seguidamente lo que tengo que hacer es mover los datos que me va a enviar el maestro, por ejemplo, a un área de memoria. Vamos a suponer el MW32, y movérselo a las salidas del controlador. Es decir, voy a mover al Q0.0. Como este controlador tiene solamente 14 salidas, perdón, solamente tiene 10 salidas, entonces le puedo hacer de la Q00 hasta el 9, de la Q00 hasta la 9, que lo represento así, Q00 2.9, con eso quiero decir de los bits 0 al 9, y ¿qué le voy a mover ahí? Lo que me llegue al PLC en el MW32.
Entonces moveré esos datos, lo que haya en el MW32, se lo voy a mover a las salidas empezando en la Q0.0. Y por la parte del esclavo no tendría que hacer absolutamente nada más. Este sería mi programa en el esclavo. Solamente le hemos configurado el puerto, le hemos asignado la dirección Modbus número 2 y le hemos movido los datos que quiero que intercambie, que recoger los datos que le envíe el maestro del MW32 y enviárselo a las salidas, y enviar la entrada analógica de ese dispositivo al MW33 para que lo recoja el maestro. Vamos ahora con el maestro. En el maestro ya hemos configurado el puerto y ahora en la parte de programación, para mover las entradas del maestro tengo un problema, y es que realmente tengo cableadas físicamente las entradas a partir de las 6. Entonces, con un bit de cuando esté el PLC en run, pues es simplemente para no tener que meter muchas líneas de programa, voy a leer la I 0.0 y la voy a escribir en un área de marcas cualquiera, por ejemplo en la MW 20, por ejemplo, bit X0, y después así vamos a ir poniendo, le voy a decir que lo voy a hacer en paralelo, y 20 bit 5. Eso por un lado, y además voy a insertar otro escalón debajo. Vamos a mover lo que le llegue o lo que reciba este PLC en el MW21, lo voy a mover a la salida, a una de las salidas analógicas. Entonces, la salida analógica sería la QW0.100, por tanto, digo que lo que quiero que en la QW0.100 se escriba lo que le llegue al PLC en la MW21. Y aquí tengo otro problema, y es que las entradas analógicas de estos PLC, las entradas integradas, tienen una resolución de 1000 puntos, mientras que las salidas tienen una resolución de 10.000 puntos. Entonces podría multiplicar el dato que me llegue, es decir, cuando en el PLC donde estoy recogiendo la analógica tenga 10 voltios, aquí me va a mostrar solamente 1 voltio. Pero como lo puedo escalar aquí directamente, pues simplemente hago eso y le digo que la escala de 0 a 10 voltios va a ir de 0 a 1000 puntos de resolución. Con lo cual, ya sin necesidad de hacer ningún tipo de operación, tengo los dos valores bien configurados. Ahora mismo ya tengo movido los datos a donde yo quiero en ambos dispositivos. En el maestro es donde voy a establecer la comunicación. Entonces aquí es solamente en el maestro es donde voy a tener que hacer programas de comunicación. ¿Cuáles son las instrucciones que puedo utilizar? Tengo para Modbus, ahí en el apartado de comunicación, leer variable, escribir variable, o escribir y leer variable. Vamos a hacerlo por partes. En este caso voy a utilizar estas dos. Con esta, con readbar, voy a leer los datos del dispositivo esclavo. Y con writebar lo que voy a hacer es escribirle los datos al dispositivo esclavo. La instrucción de ejecución, ¿cuándo quiero que me haga esta operación? Pues lo podría hacer a petición en un instante dado, pero en este caso vamos a utilizar uno de los bits de sistema, por ejemplo el S5, que cada 100 milisegundos va a ir haciendo
pulsos. Es decir, cada 100 milisegundos voy a leer el estado en el dispositivo esclavo. Ahí lo tendríamos y ahora simplemente voy a configurar la instrucción. Entonces, a través de dónde quiero leerlo, en principio del 1SL1, que es el puerto RS485 integrado. ¿A quién se lo quiero leer? Al esclavo de dirección 2. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero leer varias palabras. ¿Qué palabra? ¿A partir de dónde? Aquí tengo que poner la dirección en el esclavo. Y en el esclavo, si me voy al dispositivo esclavo, tengo que las direcciones se los he movido al MW33, o están en el MW33 y en el MW34. ¿Qué tengo en el MW33? Tengo el valor de su analógica. Entonces, lo que voy a hacer es leer el MW33. No hace falta especificar que es el MW porque Modbus en los Schneider trabajan directamente con el ARM. ¿Y cuántas palabras? Una. ¿Y dónde lo quiero situar? ¿Dónde lo quiero colocar en mi dispositivo maestro? Pues ahí tengo que irme a ver dónde lo quiero colocar. Lo quiero colocar en mi MW21. Entonces lo que lea del maestro lo quiero poner en el 21. Y aplicaríamos. Con lo cual ya tengo la instrucción configurada. El resto de patillas en principio no sería necesario ponerlas, pero sí que me puede interesar puntualmente poner una, simplemente para una cosa que vamos a ver después. Con la entrada 13, que es un normalmente cerrado en mi dispositivo, puedo interrumpir la comunicación. Entonces, con esta instrucción lo que hago es leer los datos del esclavo. Y para escribirle los datos, para mandarle los datos de mis entradas físicas a la salida, voy a utilizar la instrucción write_var. ¿Cuándo? Pues en principio también lo voy a hacer cada 10 milisegundos, cada 100 milisegundos, pero esto me va a dar un problema. Es decir, con el S5 y ahora la vamos a configurar. También me comunicaré a través del puerto RS485 integrado. ¿A quién? Al esclavo 2. El timeout lo dejo como está. ¿Qué es lo que quiero hacer? Escribir esta instrucción. Escribe múltiple words, en principio solamente una. ¿Dónde se la quiero escribir? Entonces, para ver dónde se la quiero escribir, veo el programa. Entonces, quiero enviárselo aquí para que después lo pueda sacar por la salida. Es decir, si lo tengo que enviar al MW32, entonces al 32, ¿cuántas palabras? Una. ¿Y cuáles son las que le quiero enviar? Pues estas, las que tengo yo en mi dispositivo en el MW20, que es donde voy a depositar las entradas físicas. Y aplicaríamos. Muy bien. Esto en principio me va a dar un problema porque no puedo leer y escribir al mismo tiempo. Entonces con este bit me va a leer y escribir a la vez. Pero lo dejo así porque me interesa comentarlo. Pues nada, ahora simplemente vamos a cargar el dispositivo maestro. El maestro es el de IP 116 y voy a cargárselo al controlador. Después voy a ir al esclavo
el esclavo es este, el de IP 112. Me voy a conectar, perdón, 111. Le voy a cargar el programa, es decir, dpc a controlador, descarga, ahí sabe que está en funcionamiento. Lo voy a dejar iniciado para que esté en run, y en este no tengo que de momento hacer nada más. Y ahora voy a irme al maestro y lo voy a poner en run, que todavía no lo tenía en run, y voy a comprobar el programa. No veo, en principio no me da ningún error. Correcto. No veo ningún error, pero voy a fijarme en cómo funciona. Y veo que si muevo el potenciómetro de del PLC esclavo, sube la salida en el maestro, pero sin embargo no hay nada de comunicación, es decir, muevo las entradas de este y no se reflejan en el otro. Eso es simplemente porque la comunicación está ocupada. En versiones anteriores de SOMachine, aquí me estaba mostrando el error, me estaba diciendo que había algún tipo de problema, y básicamente es que no puede leer y escribir al mismo tiempo. Es decir, cuando le digo que lea y escriba, pues realmente le estoy diciendo que lo haga a la vez. Si hago una modificación aquí, donde le invierto, es decir, que primero lea y después escriba, y se lo cargo, le digo que lo envíe, entonces la mitad del tiempo estará leyendo y la otra mitad de tiempo estará escribiendo. Y entonces con ese cambio, ahora sí, veo que activo las entradas en este y se me reflejan en el dispositivo esclavo. Mientras que sigue permaneciendo la comunicación en sentido inverso. Es decir, todas las órdenes, todas las instrucciones de comunicación están en el maestro. Lo que hace es leer esta entrada analógica y después por programa la movemos a la salida analógica, y por el otro lado escribimos el estado de las entradas del PLC maestro en el esclavo. En vez de utilizar dos instrucciones separadas de leer y escribir, puedo utilizar una única instrucción, que es, en comunicación, esto, escribir y después leer. Lo hace en la misma instrucción, escribe y después lee los valores.